Otro aspecto, otro aspecto que hay que tener en consideración es la regulación del ciclo menstrual. Como pueden observar aquí en la imagen, miren, por favor, la imagen. Este es el esquema que les había dicho del ciclo ovulatorio. ¿Se acuerdan? El ciclo ovulatorio. Que si se dan cuenta, llega a unir toda la información que hemos estado conversando. Por una parte, lo que sucede en el ovario, que es lo que ya hemos analizado, ¿verdad? ¿Sí? Ya hemos visto todo esto. Solamente nos falta ver esta parte de aquí. Pero hemos visto, ¿qué sería esto? Un folículo primario, ¿verdad? Tiene su capa la granulosa clarísima ahí, ¿verdad? Aquí tenemos un folículo de Graf, está clarísimo ahí también. Y tenemos aquí ya el mismo proceso de la ovulación. ¿Qué habíamos dicho aquí? En el día 14, ¿verdad? En el día 14. En el día 14 nosotros vamos a tener ese pico. ¿Y qué va a favorecer? La ovulación. Va a favorecer la ovulación. ¿Está claro ahí? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que se pueden percatar en la imagen? En la imagen se pueden percatar de que hay un contraste desde el punto de vista de hormonas, lo que estábamos conversando, ¿sí o no? Pero también va a haber un contraste desde el punto de vista de procesos. Por una parte, siempre tenemos en consideración el famoso eje que habíamos estado conversando. Miren la relación pulsátil de GNRH, ¿no? Y cómo va a jugar sobre los niveles de LHI, FCH. Pero miren lo que va a suceder en el endometrio. Entonces aquí ya estamos circunscritos, ya no en ovarios, sino en la cavidad uterina, ¿verdad? Entonces para eso vamos a recordar algunos aspectos importantes de lo que vendría a ser el útero. El útero está irrigado, ¿ok? Por la arteria uterina. La arteria uterina es rama de quién? Es rama de la arteria ilíaca interna. ¿Cómo se denomina esta arteria ilíaca interna? Hipogástrica. ¿Ok? Arteria ilíaca interna, también llamada hipogástrica. Ustedes saben que cuando termina la arteria aorta abdominal, ¿verdad? A nivel lumbar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a valorar lo que vendría a ser la arteria ilíaca primitiva, ¿no? Y a partir de mismo vamos a tener la interna y la externa. La arteria ilíaca interna da una rama que es la arteria uterina. ¿Ok? Y la arteria uterina, ¿qué va a hacer? Irrigar el útero. Pero como se pueden dar cuenta, la arteria uterina va a tener sus ramos. Y aquí estamos haciendo un pequeño zoom del mismo. Pueden observar que hay una arteria recta, ¿ok? Que van a ser justamente a partir de la arteria radial, pero también a partir de la arteria recta que van a poder observar que se van a formar estas arterias, que son consideradas o llamadas arterias espiraladas o también llamadas arterias helicoidales. ¿Ok? Espiraladas o helicoidales. ¿Está claro esa información? Doctor, ¿eso para qué me importa? Ahorita vas a ver, eso importa. Si pueden observar la imagen, ¿cuál está penetrando más la cavidad? ¿La parte recta o la parte espiralada? La espiralada, ¿no? La espiralada está yendo más hacia la luz, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo lo ven? ¿O está más hacia la pared? Hacia la luz, ¿verdad? Hacia la luz. Ustedes saben que existe una luz, pues acá, ¿no? Esta es la luz del útero, de la cavidad uterina. Bueno, se ha hecho caso. Esa sería la luz de la cavidad uterina. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen en cuenta
este proceso, ¿qué es lo que vamos a poder reconocer? Vamos a poder valorar de que cuando exista justamente la irrigación, vamos a observar de que a medida que el endometrio va a ir creciendo, ¿ok? La irrigación va a estar dada ¿por quién? Por las espiraladas. Porque eso es lo que está yendo más hacia adentro. Esa es una conclusión que tienes que sacar. En cambio, la base va a estar más irrigada por la arteria recta. ¿Ok? Entonces, el endometrio tiene dos estratos, ¿ok? Que ustedes van a tener que considerar. El endometrio tiene dos estratos, un estrato basal y un estrato funcional. Basal viene justamente ¿de qué? De base, pues, ¿no? Es la base. ¿Y el otro estrato qué va a ser? Funcional. En algunos libros lo van a encontrar como estrato folicular, por si acaso. Sí lo van a encontrar, pero funcional es el más utilizado. Muy bien, entonces tenemos el estrato basal. El estrato basal es el que está, como su nombre lo dice, más en la pared, es la parte más interna. ¿Y qué es lo que vamos a poder reconocer? De que no, póngale un círculo, no responde a progesterona y no responde, mejor dicho, no responde a progesterona y no se descama. Es importantísimo. El estrato basal, entonces estamos llegando a una conclusión, que el estrato basal no se va a descamar. ¿Sí? Si bien es cierto, el proceso de la menstruación, la fase de sangrado, porque con eso inicia, es por el desprendimiento del endometrio, ¿verdad? ¿Pero ese es el endometrio basal? No. Entonces, ¿cuál es el que queda? El endometrio funcional. Si es que les he dicho de que coloquen un círculo al no, aquí le van a poner un círculo al sí. Sí responde a progesterona, el funcional, y sí se descama. En otras palabras, el que se va a desprender va a ser el estrato funcional. No el basal, sino el funcional. Otro aspecto que tienes que recordar es el tipo de epitelio. Eso puede ser una pregunta de histología, ¿no? El endometrio, ¿qué tipo de epitelio tiene? Tiene un epitelio columnar simple. Un epitelio columnar simple. Tenemos entonces los estratos, la relación de respuesta que va a existir. ¿Y qué es lo que pasa entonces? En la parte del estrato basal, la arteria recta es la que irriga. Y imaginemos así es el dibujo. La arteria recta es la que irriga. Y luego a partir del mismo se va a generar la arteria helicoidal. La arteria helicoidal, por su parte, ¿qué es lo que va a hacer? Irrigar el estrato funcional. Cuando aumenta y crece de tamaño el endometrio, miren en esta imagen. ¿Qué está pasando con el endometrio aquí? ¿Está aumentando de tamaño o no? ¿Cuál es el que está favoreciendo todo este proceso? Son las arterias helicoidales. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la arteria helicoidal? Cuando justamente inicia el proceso, porque en este caso el análisis empieza con la menstruación. La menstruación, ¿cuántos días debería durar? De 1 a 5 aproximadamente, ¿no? Sabemos que es relativo, va a depender de muchos factores, pero ese debería ser el promedio. ¿Qué es lo que vamos a reconocer en este proceso de menstruación? Menstruación no es nada más ni nada menos que el proceso de descamación del endometrio funcional. Eso es lo que tienes que reconocer. ¿Está bien? Desprendimiento, porque es un desprendimiento. Se va a descamar, se va a desprender. Eso es lo primero que va a suceder. Luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que les está llamando la atención?
que está aumentando, ¿no? ¿De tamaño? ¿Sí o no? ¿Cómo se va a denominar ese momento en el cual prolifera nuevamente? Se va a denominar fase proliferativa. Si se dan cuenta, la fase proliferativa, ¿hasta qué momento básicamente se ve una diferencia de tamaño? Hasta el día 14 aproximadamente, ¿sí o no? Por eso que la fase proliferativa van a encontrar que es del día 6 al día 14 aproximadamente. En la fase proliferativa, ¿qué es lo que se está generando? Se está dando el proceso de regeneración del estrato funcional. ¿Estamos bien? Pero para que se regenere el estrato funcional, estimados amigos, ¿qué es lo que tiene que pasar? Cuando habíamos hablado de la menstruación, que es el desprendimiento del estrato funcional, ¿saben por qué sucede eso? Porque las arterias helicoidales se contraen de tal forma que generan isquemia. ¿Y qué pasa cuando hay isquemia? Muerte. Entonces se desprenden, se contraen, genera un efecto vasoconstricción. Por eso en algunos libros van a encontrarlo como un periodo de transición de fase isquémica, así se le llama, porque genera isquemia en esa zona y por eso se desprende. ¿Está bien? Las arterias helicoidales se contraen con tanta fuerza. Entonces, para ese momento, ¿hay arterias helicoidales cuando se está dando la menstruación? Ya no, porque se están comprometiendo, ¿verdad? Entonces, en el proceso de regeneración, cuando está aumentando de tamaño nuevamente el endometrio, ¿qué también deberían volver a aparecer? Las arterias helicoidales. ¿Ok? Está claro, ¿no? Si son las arterias helicoidales las que se contrajeron con tanta fuerza que al final se vieron comprometidas, lo que tiene que suceder ahora es que vuelvan a aparecer. Y cuando se vuelve a generar la presencia de vasos, ¿cómo se denomina? Angiogénesis. Entonces, ¿qué proceso se va a dar en la fase proliferativa? Entonces, hay que anotarlo por aquí. En la fase proliferativa voy a tener consideración de que incremento del estrato funcional. ¿Qué más? ¿Qué más? Angiogénesis. Muy bien. ¿Qué va a repercutir sobre las arterias quién? ¿Basales? No, las basales ni se comprometen. Son las helicoidales. O espiraladas, es lo mismo, ¿ah? ¿Sí? Es más, las arterias helicoidales o basales, ¿de dónde van a nacer? De la recta. ¿Ok? ¿Estamos bien? Excelente. Entonces, teniendo en consideración lo que vendría a ser el proceso, ¿qué conclusiones podemos sacar de la fase proliferativa? Incremento del estrato funcional, acción de la progesterona, ¿sí o no? Ahí vamos a poder valorar de que va a existir una regulación hormonal, ¿no? Para que se pueda incrementar nuevamente. Va a haber angiogénesis. ¿Y qué más va a aparecer? Van a aparecer las glándulas uterinas nuevamente. Van a empezar a aparecer las glándulas uterinas, que es lo que va a volver a aparecer. ¿Y qué es lo que también se va a empezar a favorecer? La formación del moco cervical. ¿Ok? La formación del moco cervical. Pero este moco cervical no va a ser grueso, sino va a ser aún muy delgado, laxo. ¿Ok? Think, el delgado, así está en la literatura, ¿no? Laxo. No es espeso, ¿verdad? El moco cervical espeso, ¿en qué momento se va a empezar a producir? En la fase secretora. ¿Cuál sería la finalidad de que empiece a aparecer un moco cervical? ¿Qué creen? ¿Por qué en el caso de ustedes, las damas, sucede ese evento? Después, justamente, si ustedes miren la imagen que une todo el proceso, estamos teniendo en consideración que en el día 14 se da la ovulación, ¿sí o no? Cuando se da la ovulación, estaríamos dando paso a qué? A que pueda de repente darse un proceso de fertilización, ¿verdad? Y el endometrio al aumentar de tamaño también está
preparándose para que si es que se da la implantación pueda darse de manera correcta, ¿verdad? Porque si no se da la implantación, se da la menstruación. ¿Sí o no? La consecuencia es justamente porque no se implanta. Entonces, ¿por qué creen que después de la ovulación se tendría que producir más moco cervical? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa si ya ingresó un espermatozoide durante el día 14 al 16 por ahí? Se supone que ya va a fertilizar, ¿no? El tiempo de vida media del espermatozoide, ¿cuánto es? Llega a ser menor, a veces de 72 horas, ¿verdad? Es menor. Pero ¿qué pasa si ya fertilizó? ¿Qué pasa si ingresa otro espermatozoide? No es viable, pues no debería de darse, ¿no? Entonces, el moco cervical aumenta con la finalidad de que si, por ejemplo, la pareja vuelve a tener el acto y llega a darse nuevamente lo que vendría a ser el pasaje, en este caso el líquido seminal, este no llegue a pasar los espermatozoides con el mismo el moco cervical, que no va a permitir que avance. ¿Ok? ¿Está bien? Eso es lo que se va a poder observar. Entonces, el cuerpo busca de alguna manera proteger al embrión para que se dé una implantación óptima, ¿no? Es decir, proteger en este caso el cúmulo celular para que se dé una implantación y en consecuencia estaría protegiendo al futuro embrión. ¿Ya? Esa es la finalidad del moco. La angiogénesis es aún mucho más marcada en la última fase. Y la última fase es del día 15 hasta el día 20, 28. ¿Ok? ¿Está bien? La implantación, si es que se da, estaría justamente coincidiendo con la fase secretora, porque si no, justamente se diera este evento, se daría nuevamente el sangrado. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Entonces, si se pueden dar cuenta, esta imagen, por eso miren, te hace la diferencia, ¿no? Entre lo que vendría a ser la relación de la ovulación, el coito per se, la relación de lo que serían las hormonas. Miren qué pico hay aquí. LH, surge, significa pico, ¿no? ¿Sí? ¿La ven? Aquí. Entonces aquí en el proceso es el pico. Miren aquí, la ovulación. Miren cómo va el FSH, ¿no? Pero el LH siempre está, ¿sí o no? Y miren, GNRH, no habíamos hablado de la relación de los estrógenos. Habíamos hablado del segundo pico de feedback, ¿sí o no? Aquí está. Estamos corroborando. ¿Qué día les había dicho aproximadamente? 12. Ahí está. Estamos corroborando la información, ahora solamente un esquema resumen. Y luego, ¿qué es lo que va a aumentar después? La presencia de la progesterona. ¿Por qué? Porque aparece el famoso cuerpo lúteo. Entonces, cuando se acuerdan, se libera el ovocito secundario metafase 2 del ovario, ¿verdad? Pero ese estaba como que anclado en un área, ¿no? Entonces, esa zona, ese hueco, por decirlo así, va a formar un área que se denomina cuerpo lúteo. Y esa zona va a ser rica porque va a favorecer la liberación de hormonas como la progesterona, que es importante para la primera fase de lo que vendría a ser el desarrollo del embrión, ¿sí o no? Si es que no se implanta, ese cuerpo se degenera y se forma el cuerpo albicans, ¿ok? Si es que no se implanta. Lúteo viene de amarillo y el otro es el cuerpo blanco. ¿Está bien? Sí. Entonces, eso es lo que podría suceder si no se da la implantación.